Muy bien, mis hermanos. Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, versículos 2 y 3. La semana pasada iniciábamos el tema la dependencia espiritual y hacíamos la relación que existe en esa vid o en ese viñedo, donde en una manera simbólica el Antiguo Testamento estaba representado, o Israel representaba la viña o la vid, pero no la verdadera. Por eso Jesús inicia diciendo: yo soy la vid verdadera, porque antes de él había existido una vid que no era verdadera. Y esa vid, mi intención en ningún momento es denigrar ni criticar, porque incluso la Escritura así dejó establecido que todo lo que aconteció en el caso de Israel y en su historia sucedió para darnos ejemplo a nosotros. Mi intención es nada más hacer esa comparación y entender que la ley de Moisés nunca iba a producir los frutos auténticos o genuinos que Dios demandaba. Por eso tuvo que venir un cambio. Porque si la ley hubiese sido suficiente, ¿para qué la gracia? ¿Para qué Cristo? Sin embargo, hubo necesidad de Cristo para que la verdadera vid se manifestara y entonces los frutos comenzaran a llegar, los frutos espirituales. Ahora, ese es a grosso modo algo de lo que estuvimos hablando. Ahora me quiero enfocar en estos dos versículos porque el proceso de poda, nosotros muchas veces entendemos la poda en el caso de un árbol, cortarle sus ramitas, darle forma y hacer lo que busque crecer. Hay personas que dicen que debe de existir el corte debe de ser bien dado para que el árbol pueda crecer de una forma bonita y no se marchite, no se arruine y los frutos estén. Nosotros en una ocasión le quisimos dar forma al palo que está aquí. Y me acuerdo que el hermano Miguel estaba y me dice: déjémosle nosotros, y se subió. Y le dije yo: usted dele, yo le voy a decir cuáles, le córtele. Y el hermano: ¿dónde? Esa, le decía yo. Le daba al hermano. La otra y aquella, ¿cuál? Esta, sí, dele. Y así estuvimos. Cuando él se bajó y todo, yo no me había fijado, hermano. Yo creo que él se equivocó. Hermano, eso se miraba. Yo, así déjelo, hermano, ni modo. Y todos nos decían: ¿y qué le pasó al palo? Todo bien misterioso, ¿vea? Porque el palo estaba malísimo. El hermano no, ese día andaba un poco mal. Porque eso tiene una forma de ser, una forma de hacerlo, para que sea efectivo y para que sea agradable el corte. Ahora, cuando el Señor está hablando de la vid y nosotros los pámpanos, nosotros esas ramas que están dando el fruto y que debe de ser podado para que dé más, aquí Jesucristo dice, el versículo 2, todo pámpano, primero, mire, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Vea qué interesante es, porque dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es decir, hay pámpanos que aún estando en Cristo no dan frutos. Y eso es lo grave, eso es lo peligroso, y por aquí quiero que empecemos. Porque la dependencia espiritual no se dice por estar. La dependencia espiritual se manifiesta por los frutos. Ahí se sabe qué tan dependientes somos espiritualmente. No por estar. Y cuando digo estar, me refiero a pertenecer a X denominación. No se refiere a eso. Porque yo puedo tener los frutos que usted quiera. Sí, él puede decir ministerio aquí, ministerio allá. Podemos tener diferentes ministerios, hermano. Yo el día de ayer que estábamos en una reunión de maestros, surgía por ahí un comentario sobre una necesidad que tiene el colegio. Y curiosamente a su servidor ya van, con este sería el tercer ciclo, que me dan una materia en las dos escalas, Consejería 1 y Consejería 2. Este es el tercer ciclo que voy otra vez con esa materia. Y entonces decían que es una necesidad en el colegio, que existe un departamento de consejería. Y yo en mi mente decía, curiosamente, nosotros venimos haciendo ese trabajo sin que haya un departamento de consejería, porque nos ha tocado atender. Yo le puedo decir, sí, tengo un montón de ministerios, pero eso no quiere decir que como pámpano esté dando los frutos que el Señor quiere. Habría que ver los frutos que Él pide, que eso ya vamos a llegar al tema de los frutos, que ahí se pone bonito todo.
Pero quiero que vea eso primero. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Examinémonos. Sí, porque estamos en el Señor, decimos. Yo soy cristiano de tanto tiempo, ok, pero ¿lleva o no lleva fruto? No es lo mismo que usted, le repito, pertenezca a algo o a algún lugar o a algún ministerio, a que usted tenga frutos, que es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. Podemos tener los ministerios que quiera o estar donde quiera. Lo de mañana, hermano, mire, ha sido una cosa de quebradera de cabeza. Pero eso no quiere decir que el pastor vea los frutos. Es ministerio. Podemos estar en el Señor sin frutos. Y no digo esto avalándolo. Eso es lo peligroso, porque quiero que nos examinemos. Podemos estar en el Señor sin frutos. Ahí tiene usted la respuesta, porque hay muchas personas que estando en el cristianismo no cambian. Pero vea lo grave, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa ahí, hermano? Lo quitará. El labrador, el que cuida la viña, él lo quita. Y esa es la característica, hermano. Solo existimos en el recuerdo, ¿verdad? Solo existimos en el hermano que era, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel hermano? Sí. ¿Se acuerdan de aquella hermana? Sí. ¿Se acuerdan de aquella familia? Sí. ¿Se acuerdan? Quedaron en el era. Porque probablemente eran activos, eran en algún ministerio, eran buenos en esto, en lo otro, pero quedaron en el era porque no tenían fruto. Los quitó el pastor. No, es que es el labrador, dice, lo quitará, porque hasta el muy grande pastor puede ser, pero si el fruto no es el que Dios quiere, lo quita. Y eso es lo grave aquí. Eso es lo que debería preocuparnos. Eso es lo que todos los días yo le digo, Señor, gracias porque sigo siendo de su agrado para un día más. Señor, gracias porque sigo siendo de su agrado para otra oportunidad más. Porque uno sabe los frutos que Él quiere de nosotros. Uno lo sabe. Y esto es como lo repito, el punto de análisis. Que si usted no da frutos, Él lo quita. Él lo quita. Hay personas que van para atrás en vez de ir para adelante como cristianos. Y quieren buscar, ¿verdad? Y quieren tener, y quieren ser, y quieren lo otro. Y Dios dice, pero es que es en mí el fruto, no en mi fruto, yo lo quito. Es Él el que lo quita. Uno pasa quizás etapas, no sé, momentos en los que uno tiene esas decisiones en las que hasta el día de hoy uno dice, ¿cómo fui capaz, dice uno, de tomar esta decisión? Y el peligro que estando en la vid nos fuimos cortados. Bendito Dios, dice uno. Es analizarnos esta noche, hermano. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? Si lo está dando. Y si no, la misericordia de Dios. Porque de que lo quita, lo quita. Pero la misericordia de Dios, que aún estamos en la vida. Que aún. Y dice ahí, mire, lo quitará. Y todo aquel, aquí es a lo que voy, mire. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a premiar, mire. Lo va a exaltar, lo va a reconocer. No, mire a lo que lo somete. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Una vez me dijo una hermana en una actividad, terminamos una actividad, fue así maratónica la actividad. No teníamos todavía todo lo que hemos construido. Estábamos solo en la sombra. Y entonces cuando hacíamos actividad con los niños, recuerdo que invitábamos a la colonia. Se llenaba, hermano, y eran cantidad de personas que venían solo por la celebración, solo por el evento. Pero terminamos la actividad. Y me acuerdo que nos sentamos en esta parte de aquí, que aquí era una lomita. Y nos sentamos aquí. Y yo, hermanos, que el Señor los bendiga, que no sé qué. Y le digo yo a esta hermana, pero podemos dar más, le dije yo. Eso la enojó. Y se me quedó viendo, con usted no se queda bien, me dijo. Agradecido debería estar. Hermana, es que no he dicho que no he hecho bien las cosas. Le estoy diciendo que podemos hacerlo mejor. No, es que no. Pero molesta porque dije eso. Se lo pongo de forma práctica, nada más. Vuelva a leer esta parte que está diciendo aquí el Señor. Dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que ¿qué?
porque nunca es suficiente, porque el Señor quiere más cada día de nosotros. No es yo quiero más de ti, el Señor dice, es que soy yo el que quiere más. Y no las obras que muchas veces le damos al Señor. Y no las poquitas cositas que le damos. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo espiritual, a los frutos que le damos. Esa dependencia de Él debería de ser total. Pero estamos con el Señor agarrados en una mano y con la otra mano y los pies y todo para el otro lado. Y uno dice, estoy confiando en el Señor, pero no dependiendo de Él, que es distinto. Hermano, mire, a manera de testimonio se lo digo. Yo estaba quizás acostumbrado y me estoy desacostumbrando a que uno tiene sus zonas de confianza, sus zonas de seguridad. Y he estado aprendiendo a que uno depende de Dios. Fíjense cómo son las cosas. El día martes esta semana, el transporte lo teníamos asegurado desde hace un mes. El día martes de esa semana me dicen, no se puede, porque tenemos no sé qué actividad. Ay, dije yo, me lo temía. Y empezamos. Bueno, yo empecé con la aflicción. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empezó aquello. Señor, aquí hacemos esto y todos, ve así, hagamos aquí, espérense, ya Dios va a hacer algo. Esa pausa, hermano, era que difícil es para mí. Porque yo en el momentito lo quería resolver. Pues hagamos esto, hagamos aquello, y qué tal si le cotizo, y qué tal si esto, esperémonos, ya Dios va a decir, esa parte. No, hombre, hermano, le soy sincero, a mí me cuesta esa dependencia. Y ese depender de Dios es lo que cada día Él dice, los limpio para que sigan llevando más frutos, para que sigan creciendo más, para que me sigan buscando más, para que sigan dependiendo más. El día de ayer, quiero ver, ayer sí, me desperté como a las 3 de la madrugada, fijo, sin sueño, con las mismas preocupaciones. Hablara, no hablara, dijera, no dijera, habían varias opciones. No voy a decir. El Señor va a hacer. El Señor va a hacer. Y empecé a orar. Señor, usted sabe, y empiezo a darle el reclamo. Ya habíamos estado coordinando ahí cómo íbamos a hacer, hermano Freddy, todos ahí platicando. Y en eso me hablan del transporte. Hay una solución. ¿Cuál es, Leo? Que usted no haga el viaje, nos vaya a dejar y se regrese y ahí está en el camión. Ni 2 veces. Solo ábranos el camino, le decía yo al Señor. Ábranos el camino. No puede ser, Señor. Solo abre el camino. Díganos cómo. Es la única que nos ocurre. Ya. ¿A qué horas hay que irse? Después del culto. Pues después del culto los vamos a ir a dejar. Con gusto los vamos a ir a dejar. Y nos traemos el vehículo. Se acabó el problema. Ya Dios dirá. Ya Dios dirá. Dependencia de Él. Ese depender de Dios, hermano, donde usted tiene que venir y decir, es que no soy yo, es que no es por mí, es que no es esto, es que no es lo otro, es que es Él el que va a hacer. Esa dependencia de Dios. ¿Qué cuesta, va? Entonces cuando Él dice, el que da fruto, lo limpio para que dé más, quiere decir que crezcamos en depender de Él espiritualmente y que se note la dependencia espiritual. Que se note. Ahora, la limpieza espiritual es el tema aquí. En esa relación con Dios. Porque dice el versículo 3. Ya vosotros, dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. El proceso de podar no es fácil, es fuerte. Es bien fuerte. Porque corta. Y no crea que corta partes malas. El podar es cortar en lugares específicos o claves donde ha dado fruto para que dé más. Ese es el misterio de la vid, del viñedo. Y la idea es del fruto no quedárselo, sino el fruto es cortarlo y darlo para que dé más, dice. Es decir, que el fruto debe de estar a la vista. El fruto debe de ser para bendecir, para bendición. El fruto no debe de ser según yo.
El fruto no debe de ser para jactancia, para vanagloria. El fruto debe de ser para bendición. Pero el proceso de limpiar, que es por la palabra, es el que no nos gusta. Porque no es fácil limpiarnos. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios, porque la palabra dice que es como una espada de dos filos, dice. Y dice que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos de la parte del centro de los huesos. Y dice que es como de dos filos, porque corta al entrar y al salir. Es como ese cuchillo de guerra. Y tiene filos a los dos lados. Y no se escapa ningún corte. Así dice que es la palabra. Que cuando es llevada a nuestra vida, no es cómoda. No es cómoda. Al menos bíblicamente, yo sé que hay momentos de que la palabra nos consuela, nos exhorta, nos anima. Pero esa parte de ánimo, esa parte de consuelo, siempre es en medio de momentos de dificultad y que la palabra de cierta forma nos aclara por qué razón pasan las dificultades. Pero la limpieza que la palabra produce en nosotros o la característica, la virtud de la palabra es que siempre llega a golpear en nuestro corazón a nuestro egocentrismo, a nuestra humanidad. Y es ahí donde tenemos el problema en las iglesias. Que muchas personas no les gusta la palabra, no les gusta el proceso de limpieza. Y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Y somos antihigiénicos espirituales, porque no nos gusta la limpieza. Porque cuando la palabra comienza a apretar tornillos y todo, y comienza a construir o a trabajar en nosotros, comienza nuestro mismo ego, ¿verdad? Nuestra misma humanidad a rechazar la palabra, a rechazar la palabra, a rechazar la palabra. Y creemos que es con nosotros, decir, no es que lo está, y comienza un rechazo típico. Creo que está de más que yo le diga las frases típicas que suelen decirse cuando un mensaje es bien personal. Lo dice por mí, se lo dicen porque ya le contaron, eso lo está contando por esto, y comienza, ese es un rechazo, y ese es un detonante para que nosotros deberíamos de alertarnos y decir, momento, yo no tengo que estar pensando en eso. Si Él lo está diciendo de forma personal o humana, Él dará cuentas. Mi tarea es recibir lo que Dios quiere de mí, y si es para bien, hermano, recíbalo. La limpieza no nos gusta. Jesús estaba hablando sus palabras, enseñando todo allá en el capítulo 6 de Juan. Y de pronto unos que estaban por ahí escuchándolo dijeron, no es con nosotros. No, vas a creer lo que está diciendo. ¿Quién lo va a poder hacer? Dicen. Y la gente se comenzó a ir. Y Jesucristo, en su omnisciencia, sabiendo lo que había en sus corazones y en sus mentes, y viendo que se iban por la dureza de su palabra, no por otra cosa, por la dureza de su palabra, se dirige a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? No, eran muchos. Eran cantidad de discípulos. No tenemos, en ese momento creo que si mal no recuerdan, como 150 que estaban ahí, que se cuantifican. Eran muchos. Pero habían 12 que estaban más cerca de Él. Esa era la diferencia. Y entonces se vuelve a sus discípulos, a los 12, y les dice, ¿qué les dice? Ustedes también se quieren ir con ellos, les dice. Cualquier hermano se ofende hoy en este tiempo que se le diga así. Una vez recuerdo, no sé qué actividad fue, y yo solo hice el comentario y les dije, gracias a Dios que nosotros hemos hecho una puerta bien grande para que el que quiera ir, que se vaya, dije yo. Fíjese. Eso fue hace tiempo hoy, aunque sigue siendo grande. Mire, vino una señora y me dijo, jamás me esperaba, y me reclama, hermano, porque yo dije que la puerta era bien grande para que el que quería ir se fuera. Se enojó. Y después pensando, y tengo que ser más cuidadoso, dije yo, para no hacer sentir mal a la gente. Porque el cristiano no se puede sentir mal por la palabra. El que se siente mal es el no cristiano. Ese se pone reacio a la palabra. Le voy a dar una característica que le debe de preocupar si usted le causa
molestia. Y no solo quizás la predicación de su servidor, cualquier predicación que sea directa, si le causa problemas, tenga cuidado. ¿Qué producía Jesucristo, la palabra de Jesús, en los endemoniados? ¿Qué producía? ¿Alguien ha leído eso? ¿Qué producía, hermano? Se enojaban. Buscaban huirle, se le querían quitar y le decían: ¿qué tenés con nosotros? Le decía. Le reclamaban a Jesús y Jesús no les había dicho nada. Jesús estaba haciendo su ministerio. Preocúpese, hermano, porque el proceso de limpio se hace por la palabra, no por otra cosa. Ay, es que no, es que eso lo dice lo que quiera. Sí, uno puede venir con el prejuicio. Vamos a asumir, digamos, fuera el caso, hermano. Uno puede venir con el prejuicio, con la intención, con el dolo. Pero cuando hay un cristiano que entiende lo que está pasando y entiende el problema del predicador, dice: pobrecito, él está llevando el problema. Por lo menos yo he agarrado lo que me corresponde. Ojalá que él también lo agarre. Y se acabó. Fíjese que ayer hicieron un comentario negativo en la reunión de maestros. Y lo hicieron en general. Pero mencionaron el ministerio al cual su servidor pertenece y tenemos el privilegio de coordinar, que es la Escuela Evangelista. Y fue negativo. Y yo convoqué a los maestros de la Escuela de Evangelismo porque es parte de teología. Y entonces vino el pastor, el encargado, dijo las cosas y entonces yo, dije yo, pequeña cachetada que nos dieron. Y no solo la Escuela de Evangelismo, sino también la materia de evangelismo. Dije yo, más conmigo. Bueno, pasó. Bueno, dije yo, vamos a tomar nota de lo que hay que hacer. No me sentí ofendido de que bárbaro, no ha valorado, que no, sino que dije yo, vamos a ver qué se hace. Cuando terminó la reunión, los maestros rapidito se me acercaron y me dijeron: pastor, qué barbaridad, me dijeron. Aquí parece que nos ignoran, que no nos conocen, que no sé qué, cómo se atreven a decir. Y empiezan los pastores a decir un montón de... Y yo, no, miren, tranquilos, lo que sucede es que hay actividad. No, es que cómo va a creer si el problema... Y empezaron a tirar la pelota para el otro lado. Yo esperaba que ellos se analizaran, como lo hizo su servidor. Yo me analicé. En razón, dije yo, en estas partes no hemos cumplido lo que hemos dicho que tenemos que hacer. Pero no es fácil. Yo en el momento hubiera querido, espere, ¿cómo fue que dijo? Para pelear. Si él dijo algo fuera de lugar, algo que estaba equivocado, allá él. Probablemente él eso es lo que ha visto. Yo recibo lo que tengo que recibir. No es fácil. No es fácil. Es difícil, hermano, sí, porque es el proceso de limpiarnos en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo. A nadie le gusta que le digan las cosas, a nadie. Y la palabra no se trata de que usted es un exitoso, usted es una persona triunfadora, usted va a vencer, el que comparta esto va a tener tantos millones y no sé qué y no sé cuánto, y queriendo entretenerle. Aquí se le puede entretener, pero no es el objetivo. No es el objetivo. Porque dice que la palabra nos limpia. Ya vosotros sois limpios por la palabra que les he dicho. Jesús había purificado y estaba purificando a sus seguidores por medio de su palabra. Y eso es lo que no es posible. A Isaías le tenían miedo los sacerdotes y todo el pueblo cuando lo miraban llegar. Fíjese que yo sigo en Facebook. Sigo la página de este señor hondureño, el apóstol Santiago. ¿Usted ya sabe quién es, va? A mí me gusta oírlo. Y más cuando lo empiezan a hacer preguntas. Mire, ¿usted qué opina de esto? Y él se enoja y dice: ese es el diablo. A mí me gusta oírlo. Yo digo, este señor, lástima que se encierran en una como fanatismo, no sé. Y no pueden ver que pueden llegar a más. Pero lo que quiero decirles es que yo empiezo a observar los comentarios de lo que él está transmitiendo. No, hombre, hermanos, si son cientos de personas comentándole.
Y hace poco que había estado enfermo y la gente, gracias a Dios, ya está de nuevo el varón, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, yo vamos a pensar cuántas vidas por medio de ese tipo de palabra que él da habrán sido alcanzadas. Porque cuando él en una ponen a orarlo por un cipote ahí, mire, le traemos a este para que ore por él, trae este animal, vamos a orar, y comienza a hablar todo así, hermano. Ya me imagino yo, pastor, aquí traemos al hermano, queremos que lo lleve en oración. Uy, hermano, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántas personas por ese tipo de palabra han reaccionado? Yo digo, no sé, por algo tiene el ministerio que tiene y hasta ahorita sigue. Y a mí me gusta oírlo cuando está en una transmisión que ha sido. Y yo digo, esa es la forma de ser de él. En algo estoy de acuerdo yo con esa persona y ese tipo de ministerio. Que debe de ser directo. Que él no lo hace de forma, digámoslo, profesional. O con un poquito de... Sí, pero es directo. Dice las cosas tal cual son. Te vas a ir al infierno. Es cierto. Si eso no es mentira. Si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Y no es lo que dice la Biblia. Claro, y nosotros tratamos de decirle, que si confesares con tu voz, y tratamos de ponerlo bonito. Él lo dice como es lo mismo. Ay, no, a mí eso sí no me gusta, decía una hermana. Ay, que hablen del infierno, que no sé qué. Uy, decía yo, ¿por qué no le gusta? Todo está bien, pero cuando ya llegan al infierno ya no me gusta, decía la señora. Pues pensemos en el lago de fuego, ¿le parece? Más lago de fuego, más, pero infierno, ay, no esa palabra. ¿Por qué será? Si así está escrito. Entonces el proceso de limpia es la palabra. Ahora vuelvo al punto, examinémonos entonces qué tan limpios hemos estado siendo por la palabra. Y ese es el pleito, repito, con los hermanos servidores. Que comenzamos a ser antihigiénicos los servidores. Comenzamos a ser antihigiénicos, ¿por qué? Porque no oímos palabra. No oímos predicaciones. Porque lo que nos interesa nada más es el servicio. Y nos volvemos muy diligentes en nuestro servicio, pero poco higiénicos espiritualmente, porque no estamos dependiendo de él. ¿Por qué no oímos la palabra? Y esa es la lucha de escuchar la palabra. De poner una predicación, de buscar un predicador, de tener un predicador a quien usted sigue en el día, que escuche en su trabajo, que escuche en su casa, que pueda darle espacio para que le edifique. A veces donde estoy, así como el día hoy que me tocó estar trabajando con el camión. A mí, como le digo, me gusta oír esos cortos. Y entonces estaba el cipote a la par. Temprano estábamos comiendo y puse un ratito y estaba hablando este señor y preguntándole del país, del presidente. Y el cipote lo volvía a verme. Obviamente sin temor a equivocarme, no tiene nada que ver con el cristianismo. Y me dijo, a mí me llega como hablas de maestro. Y yo, ¿te va a decirle? Sí, hombre. Para poder oír un poco, ¿verdad? Lo que él dice, esto y lo otro. Y tiene la Biblia aquí, ¿verdad? Dice los versículos, dice esto, dice lo otro. Hermano, es que la dependencia espiritual no es el hecho de que usted diga pertenecer o estoy aquí, estoy allá, estoy en esto, estoy en lo otro. Sus frutos espirituales. Y esos frutos espirituales vienen por un proceso de limpieza que se da a través de la palabra de Dios. Y obviamente el proceso de limpieza que es a través de la palabra no es grato, porque se trata de quitarnos y no de darnos. Ay, no, yo quería que nos dijera de que vamos. La palabra no es para darnos en esa idea que nosotros tenemos. Es para quitar de nosotros lo que no está bien. Y salir con esa confrontación con la realidad de decir, bueno, en realidad, ¿qué somos? ¿Soy un pámpano que debe dar frutos? ¿O solamente soy un adorno en la vida? Hay un corito, vea, que cantan en la escuela bíblica acerca de los pámpanos. Que desde chiquito les enseñan a los niños, soy un pampanito, ¿cómo? Algo así dice, ¿va? Yo no pasé por escuela bíblica, hermano. No me pregunten, yo siempre en teología.
No pasé por escuela bíblica, pero recuerdo y he escuchado que cantan la de los pampanitos, la de los pámpanos. Nosotros lo cantamos también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos son. Vosotros pámpanos, dice el Salvador, estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis. Esa es la idea, así es que eso está desde siempre. Pero hoy la iglesia se ha acomodado y ha querido ser una iglesia que reciba el favor de Dios, pero no depender de Él. No, así no dice. Tenemos una cantidad de iglesias. Me decía, ayer preguntaban a varios pastores sobre sus iglesias. Y ahorita hay un muchacho en las redes sociales que él se graduó del seminario y fue a pastorear una iglesia muy, muy interesante para mí. Yo siempre estuve pendiente de esa iglesia. Es por el lado de San Vicente. Y él se fue para esa obra. Y a mí me llamó la atención. Dije yo, qué bonito el privilegio que le dieron en ese lugar. No crea que es una iglesia grande, es un pueblo. Y la iglesia es chiquita, pues tiene mucha historia. Ya tiene sus ratos. Pero el Señor ese ya no estuvo ahí. Y ya no está. Y ahora se dedica solo a su profesión, a su trabajo. Que todos tenemos derechos, si eso no es un problema. El problema es, ¿a qué me llamó Dios? Y entonces ahora resulta que él ahora critica todo lo que un pastor hace. Todo lo critica. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y habrá entendido o sabrá más o menos lo que es ser un pastor? Estar en una iglesia. Ayer estábamos nosotros hablando con un maestro que también se graduó del seminario. Él no tiene obra, apoya en una obra. Y entonces le hacía yo la broma, que ¿por qué no la ponen pues? Que eso no es fácil, me dijo. Y a mí me lo dice, va. No, eso no es fácil. Es que eso es serio, decía. Y nosotros oyéndolo con mi esposa. Eso es serio. Si hay uno que tiene que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo lo viéndolo. ¿Y cómo es que podemos decirle a un grupo de estudiantes que miren, ser pastores aquí, pero no quieren obra? No quieren. Y hoy critica, como le digo, de las redes sociales se ha puesto a criticar y solo saca versículos de los fuertes, ¿verdad? Y los tira. Y yo digo, ¿y qué? ¿Qué está haciendo él por la obra de Dios? Nada. Con eso en las redes sociales, ¿qué hace? No hace nada. Al final no hace nada. Y entonces hablamos eso con un pastor y me dice que a él no le gustó algo que se le dijo. Eso fue todo. Y por eso está así, resentido con la obra. Porque hubo algo que no le gustó. Ay, hermano, si así fuera, nosotros los pastores nos dicen de todo, hermano. De todo, de todo. Si uno está en el ojo del huracán y de todo, hermano. Es lo primero que miran y dicen. Ay, usted es pastor, sí. Yo ya espero el mal comentario. Sí, es normal. Yo por eso trato siempre en todo, redes sociales y todo, trato de estar bajo perfil ahí, que me involucren. Uno dice, si es que ahí rapidito agarran fuego. No, si uno le dice un montón de cosas, hermano. Nosotros llegamos de costumbre a reuniones de pastores y lo primero que empiezan a decir el pastor que está dirigiendo, el que nos va a dar las indicaciones, siempre empieza a decir, tajo de ladrones, que no es qué, que no es cuánto. No dicen, no hacen, que esto y lo otro. Y se empiezan a darle a todos. Pero imagínense que todos agarráramos. No, por mí lo dijo. Le dije, examínese, ¿qué pasaba con los demonios? Sabía que era con ellos. Conmigo. Mire, la otra semana, si el Señor lo permite, como le repito, vamos a estar hablando del tema del terreno. Ya, qué difícil ha sido eso. Hemos pasado semanas, meses en esa zozobra, esa situación. Y personas de mala intención, de mal corazón, incluso muchos que se dicen ser cristianos, hermanos, que no les interesa la obra. Yo solo me pregunto, ¿de qué dependerán ellos o ellas? ¿De qué dependerán? Porque al menos mi deseo y mi trabajo es querer depender de Dios y no de otras cosas. Y depender de Él espiritualmente, como es el vínculo del pámpano y la vid, implica un proceso de limpieza. Y el proceso de limpieza en la vid
No es de aplausos porque dio fruto, qué bueno, como nos han enseñado con los árboles, ¿vea? Háblele bonito, le dicen. Vea que y uno le habla bonito al árbol, vea. Ay, qué bonito los limones. Sale a decirle el palo. Mira, una hermana, una estudiante, eso me gustó. Terminó el ciclo y llega la hermana y me dice, saca una bolsita con 3 limones. Y me dice, pastor, me dice, quiero agradecerle por todo. Yo las palabras, yo amén, hermana, para servirle. Pastor, le quiero contar la historia de estos limones. Hace 5 años sembré mi palito de limón. ¿En serio? Le digo, sí. Y estos son mis primeros limones que me dio y se los quiero regalar a usted, como primicia. Y yo, bendito Dios, gracias, hermana, que el Señor le bendiga. Me dio 3 limones la hermana. Era su gratitud. Y después fue la bendición. Y esta es otra, esta ya es. Eso, más bendecida. Pero me llamó la atención. Llevo con los limones, le digo a mi esposa, le cuento, mire, la hermana nos dio limón. Qué bonito el pensamiento, ¿verdad? Vamos a ofrendar los limones que nos dio el palito por primera vez. No, hombre, es tu fruto, es tu trabajo, hombre. ¿Qué vas a ir a hacer? Dice. Ya cuando el Señor está obrando en uno sabe lo que tiene que hacer. Uno lo sabe. Y ahí ya no hay egocentrismo. Ahí ya no hay humanidad. Ahí es Dios trabajando en el corazón de uno. A mí me sorprende, la gente que más calladitos son en el cristianismo son los que más han dependido de Él y se les nota en sus frutos. Claro, el proceso no es fácil. El proceso no es fácil. Sí, la palabra limpia y la palabra es fuerte, dice uno. Sí. Ay, a veces uno lee y yo digo, ay, Señor, esto es conmigo. El otro día estaba leyendo Eclesiastés, amarrado con los proverbios. No, dije yo. Sí, es que aquí hay un montón que trabajar. Perdón, Señor, por esto. Y comienza uno a ser, hermano, confrontado. A veces pongo la predicación que voy a escuchar, que determino el momento, tal vez son cortos 20 minutos, lo que vaya a ser la enseñanza que busco. Y esos 20 minutos son suficientes para decir, aquí está mi problema. Ya no es un pleito. No debería de ser un pleito. La palabra limpia. Y por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le contextualizo. Aquí estamos hablando ya pronto Jesucristo a ser capturado y crucificado. Es decir, que ya pasaron, ya están cumpliéndose sus 3 años de ministerio. Ya pasaron más de 2 años que Él ha estado con sus discípulos, donde han sido confrontados por Él, donde han escuchado las confrontaciones que Él ha tenido, donde ellos han oído y han aprendido de Jesús de forma directa como Él los ha exhortado. Cuando nosotros leemos hombres de poca fe, nosotros decimos, qué palabra, vea, pero esa fue una forma de reprenderles. Cuando les dijo de poca fe, les estaba diciendo débiles o inútiles, según las traducciones. Dios mío, hermano, que a uno le digan, qué inútil, hermano. Dios mío, hermano, me dijo inútil. No, hombre, hermano, a juicio porque le dijeron inútil. No, si aquí nos morimos, hermano. Yo por eso a nadie le digo, de poca fe. A nadie. Solo lo pienso. Que hermana de poca fe o que hermano de poca fe. Pero en esa traducción como la Valera, no como la original. Cuando les dijo de doble ánimo, cuando la Escritura dice que somos de doble ánimo, esas personas inestables. ¿Conoce usted las personas bipolares? Personas de ánimos cambiantes. Son personas inútiles. De acuerdo a lo que la Escritura dice. Que hoy estamos y después estamos. Y que queremos servir y estamos con todo y de repente, ya no, porque mire que dijo. No. De doble ánimo. Son de doble ánimo. Qué tremendo, dice uno. Con eso peleamos. Pastor, usted de doble ánimo, me pasa. No inútil. De doble ánimo. Me pasa. A veces digo yo, nah, ya no. No. Dice uno, ¿y quiere tirar la toalla? Como dice aquel, vea, de repente no quiero ir a la iglesia, pero cuando me acuerdo que hoy el predicador, se me pasa. Y digo, tengo que ir. De doble ánimo. De poca fe. ¿Usted cree que cuando les dijo hipócritas?
Sí, eso es bien común entre nosotros. Este es bien hipócrita. Hermano, si es que el término hipócrita no era... Estaba diciendo son unos falsos. Solo tienen una máscara. No son sinceros. No, hermano, si cuando hablamos ya Jesús los había venido purificando y lo que les faltaba, hermano, de purificación. La palabra es el filtro. La dependencia de Dios, la dependencia espiritual, se produce a través de la palabra. A través de la palabra. ¿De dónde dice que es que viene la fe, hermano? ¿Por qué es la fe? Por el oír. ¿Y el oír por qué es? Por la palabra. Es un proceso. Y no hay cuestión de que usted va a crecer y va a hacer y esto y lo otro, porque mire, el Señor en mí se plació. ¿Cuál? Si esto es un proceso para dar más frutos, dependencia de Él, a través de su palabra. A través de esa dependencia espiritual que viene por su palabra. Que el Señor nos ayude a hacer esos pámpanos que cada día lleven más y más frutos para Él. Amén. Oremos, Señor, ayúdenos. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Invócale de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues con nosotros. Y también síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.